Y para decir, si se quiere, que creo yo que en estos procesos hay muchas formas de violencia que quedan por fuera de los órdenes propiamente legales, por lo que yo llamo las epistemologías legales. Sencillamente las violencias estructurales no son parte de nuestros debates ahora, nuestras conceptualizaciones de la justicia transicional, donde hay víctimas y perpetradores a veces aparentemente claramente definidos, nuestros debates alrededor de no toman en cuenta, digamos, esa dimensión de las cosas, y ahí es donde yo creo precisamente en esa dialéctica entre fractura y continuidad, en ese espacio liminal, como dicen los antropólogos. Creo yo que es donde está la responsabilidad de mucha gente en el trabajo en un posacuerdo, porque sí estoy convencido de que la paz no es una cosa que, como lo sabemos, finalmente no es producto solamente de lo que se firma en Cuba, sino es efectivamente la manera como nosotros en nuestras vidas cotidianas vamos a terminar construyendo precisamente relaciones de proximidad y comunidad en los encuentros de nuestra vida diaria. Y ahí es donde yo creo, entre otras, donde en esa vida diaria, en esa, como tú decías, en ese reconocimiento de la alteridad, para ponerlo así abstractamente, en ese reconocimiento del espacio social y político, etcétera, en el reconocimiento de relaciones históricas de violencias crónicas también, en las responsabilidades de los políticos alrededor de esas violencias crónicas, en las responsabilidades de la empresa privada alrededor de esas violencias crónicas, en la responsabilidad de los medios de comunicación al quedarse callado con todas esas cosas también, y las universidades que de pronto piensan que la guerra está allá y no aquí. Me parece que todavía hay un debate por hacer con relación a todo eso, y creo yo que es en ese espacio liminal, en ese espacio donde uno, lo que yo decía al comienzo de lo imponderable, en ese espacio donde construimos relaciones de proximidad, que es el espacio de la vida diaria, lo que estamos haciendo acá. Ese es el momento y la instancia donde se construye y las sociedades imaginan futuros. Una de las cosas más interesantes estudiando estas cosas es preguntarse cómo se imaginan las sociedades hacia adelante, qué tipo de futuros se imaginan, más allá de la retórica transicional y de los discursos legales y de todo lo que circula en esto, es cómo se imaginan hacia adelante. Y ahí creo que hay una responsabilidad muy importante de las ciencias sociales, y esto es una opinión ya muy personal como antropólogo, que digo cuál es la labor de la antropología, y creo que tiene un par de cosas por ahí importantes que hacer, es efectivamente mostrar efectivamente los continuums o las continuidades de la violencia, precisamente para construir desde ahí adentro, y tratar efectivamente de imaginar modos distintos, obviamente modos distintos de proximidad. Y en eso yo creo que para eso se requieren otro tipo de académicos. Yo creo que se requiere de gente que salga a la calle. Yo soy, digamos, defensor del proceso en Cuba, y quienes me conocen saben perfectamente tan en serio que me tomo precisamente esa frase. Pongo los pies en la tierra en una serie de cosas, por supuesto, porque me parece que a veces a las sociedades también se le hacen, yo le llamo eso la promesa transicional. A los sudafricanos se les prometió que iban a tener una sociedad radicalmente distinta, y no tuvieron una sociedad tan radicalmente distinta como uno pensaba. Entonces yo creo que esa promesa hay que problematizarla un poco, y en ese orden de ideas me parece que lo que hace falta es un académico y un intelectual en realidad. Yo hasta incluso cuestiono la palabra académico, entre otras cosas no me gusta utilizarla. Creo que se hace falta un trabajo intelectual más bien que efectivamente construye esa paz desde abajo, que construye esa paz con la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es salir, lo que yo siempre he dicho, hay que salir a la calle, hay que salir a trabajar con las organizaciones, hay que salir a trabajar con la gente, hay que invertir corporalmente y sensorialmente el proyecto de uno dentro de lo que pasa en este país, y no solamente en el análisis propiamente técnico, si se quiere, o académico, como tú decías, sobre la realidad nacional. Y en eso me parece que yo diría que de pronto ese es el sesgo del antropólogo, ¿no? el sesgo de quien sale a verle la cara a los demás. Y me parece que uno construye sociedades distintas cuando lo que tiene enfrente son los ojos del otro. Y en eso pues, ahí habría una cantidad de temas sobre qué quiere decir el trabajo intelectual en la calle, o qué quiere decir construir con otros mundos imaginables o cosas por el estilo. Y para cerrar también con relación a lo que mencionabas de la universidad, quedé como medio aterrorizado, entre otras cosas, porque es un buen reflejo del país. Todas las universidades en cierto sentido son por supuesto reflejos del
país también. Lo más interesante, digamos que como para concluir en todo esto y lo imaginable, es que pasamos de una instancia en donde hace lo que está pasando ahora, el año pasado que estuvo en el foro de Cali, entre otras cosas de víctimas, una de las cosas que más me impresionó fue que eso que pasaba en Cali, con todas las dificultades que hubo, con todo el neonazi metido, los medios de comunicación y todo lo que hubo, que todo el mundo estaba muy nervioso, entre otras cosas, pero era una situación muy peculiar porque jamás se había dado eso en Colombia, y eso había que darle cierta, digamos, preponderancia al asunto. Y yo conversaba con una colega y le decía: lo que pasa es que nosotros vamos a tener que pasar por un proceso en donde brincamos de lo inimaginable, y lo inimaginable puede ser querer decir quitar los torniquetes a la universidad, por ejemplo. Lo inimaginable es que nosotros podemos estar viviendo al lado de una persona que jamás nos imaginamos que iba a convivir con él, sea quien sea o con ella, y pasamos a lo posible, cuando ya de pronto pensamos en que sí puede haber lo que les está pasando a ustedes, que de pronto sí, si se ponen de acuerdo unos más cuantos, de pronto quitamos un torniquete durante un tiempo. Y eso era una cosa que anteriormente era imposible de pensar, hasta que lleguemos a un punto en donde hagamos lo posible. Y lo que me parece a mí es que estamos precisamente transitando por eso, de lo que no nos podemos imaginar, de lo que de pronto puede pasar, hasta que en algún momento vamos a terminar haciendo lo que realmente es posible. O sea, después de que septiembre vamos a ver qué es lo que realmente es posible. Y es en ese posible donde yo creo que hay que comenzar a construir, y construir directamente, y construir desde abajo, y apostarle a la cosa. No apostarle al escepticismo, sino apostarle a tener los pies puestos en la tierra, pero pienso yo que con trabajo inmediato, me atrevería a decir. Y también yo creo que la labor nuestra en la universidad es saber hablar con la gente, saber leer y saber escribir. Me parece que cuando esas cosas se hacen equilibradamente, la inversión de uno dentro de la sociedad es distinta. Y ahí creo yo que hay una cantidad de matices interesantes que uno podría explorar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería que ellos hablaran primero, para no desperdigarlo, porque tengo muchas cosas que decir y mucha emoción. Yo trabajé en Uniandinos hace muchos años. Esta casita era muy chiquita, todo esto es nuevo, esto lo compraron poco a poco. En esta casita yo trabajé porque mi proyecto de grado tenía que ver con la construcción de un banco de profesionales uniandinos. Nosotros fuimos de la generación que estudió a mediados de los años 80, principios de los 90, y fuimos una generación marcada, como decía José Hans, por el asesinato de 3 candidatos a la presidencia en unas mismas elecciones, que fueron Luis Carlos de Alán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez. Eso fue algo muy impresionante para los jóvenes de esa época, de hace 25 años. Para nosotros fue pues como una cachetada y un golpe muy fuerte ver que las opciones, muchos iban a votar por Galán, otros por Bernardo, pues digamos la gente estaba como entusiasmada, veníamos como de esa época de desencanto también por la fascinación por la guerra. La generación anterior a nosotros, mucha gente fue a la guerra, muchos javerianos, uniandinos, mucha gente de las universidades en las diferentes regiones, la de Antioquia, la del Valle. La gente tenía la idea de que la guerra era la mejor opción. Nosotros fuimos una generación que, aunque estaba tentada, digamos, a pensar que era interesante el M19, por ejemplo, yo de hecho, pues por el miedo de mi familia, no estudié artes plásticas en la Nacional, porque ellos tenían miedo de que yo estudiara en la Nacional. Y yo quería solamente estudiar artes plásticas en la Nacional, o si no, no estudiar artes plásticas. La segunda opción era psicología. Y estudié en los Andes psicología, porque a diferencia de otras universidades en los Andes, teníamos la posibilidad de ver materias de antropología, de ciencia política, de filosofía, de arte. Había un grupo de teatro muy bueno, dirigido por Ricardo Camacho. Había, digamos, con mucha fuerza política, y a mí me gustaban mucho los Andes. Y cuando yo pensé la tesis, la hice sobre la creatividad en la formación del psicólogo. Nosotros estábamos empezando a hacer los coqueteos con la Opción Colombia, que era un proyecto que después se cuajó. Ya cuando yo estaba recién graduada, pues hubo como una generación de gente un poco más joven que le metió mucha fuerza. Nosotros estábamos pensando
los Andes de frente a Monserrate, de espaldas al país, teníamos una posición muy crítica frente a la apatía de los Andes, a la fragmentación de los movimientos estudiantiles al interior de los Andes, porque era como si las disciplinas no pudieran dialogar. Entonces, cuando yo creé el proyecto del Banco de Profesionales Uniandinos, nosotros tuvimos que pelear mucho con los adultos que en ese momento pensaban que un banco de profesionales era como un top management de los uniandinos para mostrar pues, lo buenos que éramos, y nosotros, pues el grupo que estaba alrededor mío, quería era hacer un trabajo, una base de datos, que eso era súper novedoso, pero no solo con el currículum de las personas, sino con los sueños de las personas. Nosotros empezamos a entrevistar a la gente acerca de qué se sueña usted. Si usted es abogado porque su abuelo era abogado y su papá era abogado, pero usted, digamos, realmente qué le gustaría estar haciendo si no fuera esto que está haciendo, o está contento con lo que está haciendo. Y empezamos a hacer talleres y mucha gente empezó a pensar en crear empresas, en ir a las regiones a crear empresa, empleo, a no ser uno funcionario de una multinacional, sino a crear empresas pensando en el país, pensando en las necesidades. Y eso pues fue como muy bonito, muy fuerte, para mí es muy emocionante volver, y yo fui vicepresidenta del capítulo de psicólogos, se llamaba APU, nuestra asociación de psicólogos uniandinos, siendo muy jovencita, y en esa época yo conocí a Iván Cepeda. Iván Cepeda, el senador que sale mucho en televisión, él estudiaba su doctorado en la Javeriana. Estábamos en ese momento haciendo estudios, muchos jóvenes en ese momento estudiando Foucault, que era el boom. Estábamos trabajando mucho pues el problema de la sujeción, de los panópticos, de los dispositivos, y yo conocí a Cepeda y me enamoré locamente de Cepeda. Yo me iba a casar con un ganadero, hinchado ganadero, nos fuimos a ir juntos con Iván. Él vivía en la casa de su padre, el senador Manuel Cepeda, en ese momento todavía no era senador. A mí me impresionó muchísimo cuando Iván me empezó a contar, aunque pues en televisión salían asesinatos de personas, cada rato pues había entierros, pero no había nombres, sino digamos muchas masacres sin nombres. Cuando Iván me contó que en ese momento había más de 2000 personas de la UP asesinadas. A mi suegro lo asesinan en el año 94, al día siguiente de la posesión de Ernesto Samper, el 9 de agosto de 1994. Es algo pues como muy impactante en la medida en que se desestabiliza mucho ese gobierno. Nosotros en ese momento decidimos crear una fundación que se llama, le pusimos Fundación Manuel Cepeda para la Paz, la Justicia Social y la Cultura, y empezamos a trabajar mucho desde la perspectiva de las culturas de paz. Vimos, digamos, como, digamos, ahí mi ventaja, yo le decía pues que mi ventaja era ver, mi suegro fue asesinado 2444 de ese grupo político. Mi ventaja era tener pues como una posición inocente, si se quiere, en el sentido de no estar uno pues como metido. Yo nunca milité en ningún partido, ni fui parte pues como de ningún grupo, siempre fui como de hecho reacia a ser parte de grupos. El único grupo al que pertenecí fue el grupo de teatro de la Universidad de los Andes, que era un grupo bien interesante. Y cuando nosotros empezamos a pensar, dijimos, bueno, hagamos un trabajo que tenga que ver con lo académico, que Conciencia nos financió los primeros años de trabajo. Hicimos un trabajo, digamos, de un perfil académico, cultural y simbólico alrededor de la memoria, pensando en, digamos, en mi propio asombro cuando yo empecé a trabajar en este campo de los derechos humanos, de por qué, por ejemplo, la mayoría de la gente no sabía que había 2444 personas de la UP asesinadas. Luego siguieron matando gente. Digamos, de esa gente, estas personas han seguido siendo asesinadas, y digamos el saldo que hay en este momento con todos los informes y documentación a nivel regional es de casi 6.000 personas asesinadas por ser líderes, por ser militantes, por ser cercanos, por ser simpatizantes, y eso a nosotros nos parecía pues como muy impactante. Yo nunca pertenecí tampoco a la Unión Patriótica. Cuando decidimos con Iván pensar en ese trabajo de por qué y para qué la memoria, fue pensando en la polarización, en la fragmentación del tejido social, y en ver que en nuestro país la gente tiene la idea de que los derechos humanos son un problema de izquierdos humanos, que es un problema como de gente de izquierda, de ONGs que tienen una posición crítica con el Estado, como si el problema de los derechos fuera un problema de izquierda. Nosotros empezamos a hacer un trabajo muy interesante en términos de arte, cultura y memoria. Nos tocó irnos a exiliar en Francia 5 años después, porque nosotros, además de ese trabajo de pedagogía, nosotros hicimos el trabajo de ser la parte civil del caso penal de Manuel Cepeda,
y logramos meter a la cárcel a los militares que estuvieron implicados en el asesinato. Esos militares actuaron en un operativo conjunto con paramilitares y mataron a todos los testigos, a todas las personas, digamos, cercanas, a los cómplices. El círculo se empezó a cerrar y nos tocó irnos en el año 99 a Francia con una beca de Amnistía Internacional, y fue una oportunidad muy interesante el exilio para vernos nosotros como colombianos fuera del país, en Francia, digamos en Europa, pero pues viviendo en Francia, ver lo polarizados que estábamos los colombianos. Nosotros veíamos gente que le ha tocado salir porque la guerrilla los boleteó, no los dejó volver a la finca, porque la guerrilla les mató a un familiar, gente que era exiliada pues, de otras épocas anteriores por haber sido torturada, como capas y capas, digamos, de gente que le ha tocado irse del país por razones políticas, por miedo, por falta de oportunidades económicas, y uno veía como varios países en uno, y era súper difícil que los colombianos nos pusiéramos de acuerdo acerca de qué era lo que pasaba en nuestro país, y la gente se odiaba por el hecho de que usted era de este grupo y usted de este grupo, entonces usted es medio mamerto, entonces usted es de Neme, entonces usted es gomelo, y era una cosa pues impresionante ver, por ejemplo, en la universidad. Nosotros estuvimos en la universidad, hicimos un predoctorado, un DOA en Derechos Humanos, gracias a esa beca de Amnistía Internacional, con un convenio con el Instituto de Derechos Humanos de Lyon, de una ciudad, digamos, muy conservadora, y estábamos muy vinculados también con la Universidad de París, y había pues como todo el grupo de personas que estaban trabajando con Daniel Pecó, alrededor de las tesis de Daniel Pecó, y las otras personas que estaban en contra, pero uno veía que muchas personas no querían hablar del modelo económico, del problema de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, que de alguna manera pues no eran un problema pues como de otros o de izquierda o del campo, sino lo que hacía que muchas personas estuvieran ahí buscando oportunidades. Y nosotros decíamos, esto no se trata de politizar en el mal sentido, de ideologizar, sino de tratar de entender puntos en común que nos hagan entender esos territorios que nos hacen pensar en un país posible, desde esa diversidad de historias, de dolores, de apuestas, cómo podemos hablar y entendernos sin pensar que porque el otro piensa diferente es un enemigo. Y en esa medida nosotros hicimos un esfuerzo bastante grande. Nuestra tesis fue sobre la memoria de las víctimas de la violencia y el conflicto armado, diferenciando el ámbito de la violencia sociopolítica y el ámbito del conflicto armado, porque muchas personas fueron víctimas sin haber sido, digamos, parte de ningún combate. Digamos, la gran mayoría de personas de la Unión Patriótica, por dar un ejemplo concreto, fueron personas que eran civiles, que fueron asesinados en su casa, saliendo de su casa, delante de sus hijos, gente que nunca fue combatiente. Digamos, ahí lo importante para nosotros era, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no naturalice que a estas personas de la UP las mataron? Porque según el Estado combinaban las formas de lucha, y eso, digamos, hizo que hubiera pues como un ambiente que facilitó pues la impunidad en la mayoría de los casos. ¿Cómo hacemos para que la sociedad empiece a entender que eso que le pasó a este grupo y que le ha pasado, por ejemplo, a los sectores sindicales? Colombia es el país donde más asesinan sindicalistas en el planeta, le pasa a los periodistas, es digamos también una cifra muy alta la de maestros asesinados, sobre todo en zonas rurales. En Bogotá pues nosotros vimos los casos de Darío Betancourt de la Pedagógica, Chucho Bejarano en la Nacional, el caso de Héctor Abad de la Universidad de Antioquia, bueno, una cantidad de casos, el de Alfredo Correa Andrés de la Universidad del Atlántico. Nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿por qué no pensar una red de universidades por la paz? Desde eso diverso, desde esas disciplinas, desde esos saberes, pero digamos esas, como decía Alejo, esos saberes cómo se articulan con el trabajo de campo que plantean las universidades, con las prácticas, con la gente, nosotros también como gente, no como si la gente fueran los otros, porque es que nos han metido en la cara de que la comunidad son los pobres. Sí, uno piensa que los barrios pobres son la comunidad, los otros son, digamos, esos otros que son población objeto, sobre la cual yo hago trabajos buenísimos, investigo, tomo fotos, documento, pero el otro, digamos, como un interlocutor o como un coautor de cosas que se escriben a varias manos, a varias voces, es el reto que nosotros nos planteamos. Cuando nosotros nos fuimos habíamos hecho un proyecto muy hermoso que se llamaba el Museo de la Memoria, que era un museo, lo habíamos quitado los asientos y era un bus que hacía recorridos por los colegios. Hicimos un convenio con la Secretaría de Educación y el Museo de la Memoria era un bus azul con nubecitas,
y era, digamos, como mostrar que los derechos humanos y la educación en derechos humanos era bajar ese ideal de los derechos humanos como si fuera algo utópico, inalcanzable, a la tierra, a ras de tierra, y pensar, digamos, cómo vivía la gente, cuáles eran las condiciones, nosotros como gente, qué pensábamos y qué conversábamos con otros, y eso fue, digamos, algo muy potente en términos de bucear en las profundidades de la memoria. Ahí fue que empezamos a pensar en el reto de educar en la historia en los colegios. Si ustedes se fijan en el pensum de los colegios, ya no aparecen las cátedras, ya no aparece la historia. Antes la historia era muy restringida porque uno no veía pues, cosas más allá de las versiones muy oficiales acerca del pasado. Sí, uno veía pues, el problema de la conquista, la colonia, pero muchas veces pues, uno se ponía a analizar en los colegios de niños de clase alta, los niños saben más de historia de fuera del país que la historia de dentro del país. Y los niños de adentro, digamos, conocían muy poco de su historia, de sus referencias, de su identidad, de sus raíces, de su riqueza. Y ahí, pues, cuando nosotros estuvimos pensando en ese Museo de la Memoria que nos tocó irnos, empezamos a hacer un trabajo en Europa con los exiliados de allá y tratando, digamos, de ver cómo establecíamos redes para pensar un tejido social posible, diverso, no sectas identitarias de gente fragmentada, digamos, que le impide, cuya, digamos, diferencia le impide ver al otro como un interlocutor, sino digamos como posibilidad de diálogo, de debate. Y nos asombraba mucho pues, que en otros países la gente pudiera debatir sin odiarse, sin insultarse, porque es que los colombianos tenemos una cultura a veces aprendida de tapar los oídos y cerrar la posibilidad de mover un poquito la posición frente a lo que el otro nos puede decir. Entonces nosotros, cuando empezamos a pensar en el concepto de tejido social desde la perspectiva psicológica, que me parece pues como la más interesante, aunque todas las disciplinas, digamos, han hablado desde diferentes miradas de lo que es un tejido. El tejido social es, digamos, aquello que está relacionado con los entramados, digamos, cómo se tejen las relaciones, lo relacional, lo discursivo, cómo se naturaliza la idea de inferioridad de los otros, la negación del otro como igual, las ideas de arriba y abajo, las ideas de saberes y actores subalternos. Digamos, cómo nosotros logramos cambiar y transformar esa mirada acerca de lo otro, no como subalterno, y digamos, cómo ubicarnos de la idea de cuál es el abajo, cuál es el arriba. Allá uno cuando vive en Europa y uno ve en la academia la arrogancia de los europeos y digamos el servilismo de los latinoamericanos, que de alguna manera se miran en el espejo europeo y digamos se dejan convencer cuando ellos, por ejemplo, nos dicen, ustedes no tienen filosofía propia. Ellos nos dicen a los latinoamericanos que lo nuestro es una deriva de lo que ellos han construido como conocimiento universal y que nosotros no tenemos cultura propia. Y entonces ahí pues Enrique Dussel y cantidad de personas que estaban pues como mostrando la riqueza de lo latinoamericano nos mostraron a nosotros caminos para pensar qué quiere decir identidad, qué quiere decir por ejemplo norte-sur, qué implica por ejemplo si nos ponemos a pensar en los 5 puntos de La Habana, pensando en la invitación que nos hace Jorge hoy, qué es lo que está en juego en los 5 puntos de La Habana cuando hablamos de esos otros, de esos enemigos, de esos contendores, de esa pelea que hay casada desde hace más de 50 años, de lo que hay en juego cuando se habla de las tierras, cuando se habla de la inclusión política de la oposición y de las garantías para que no la maten, como pasó por la UP, digamos, y si nos remontamos más atrás, viendo pues a los gaitanistas y viendo la historia de este país y viendo la historia de los procesos de paz, para hablar de los más recientes desde Belisario para acá, qué es lo que ha estado en juego, cuáles son las apuestas, por qué han fracasado los acuerdos, qué efectos, impactos ha tenido el hecho de que fracasen los acuerdos en los imaginarios y la manera en que la gente se representa la paz. Nosotros hemos hecho desde la Facultad de Psicología trabajo de investigar, digamos, cómo piensa la gente la paz, y la mayoría de la gente piensa que la paz es algo contrario al conflicto, algo, digamos, como armónico, perfecto, negando, digamos, como la complejidad y la conflictividad pues, de lo humano, y otras personas piensan pues que sencillamente es algo imposible, que es algo utópico, que eso no se va a lograr nunca, que aquí siempre vamos a estar en guerra, y eso pues nos hace a nosotros pensar en términos de imaginación moral, en términos de imaginación pedagógica, cómo, digamos, distinguir a la hora de pensar en apuestas de formación ciudadana, de competencias ciudadanas, de habilidades psicosociales para la vida, como la empatía, la capacidad de escucha, la capacidad de la asertividad a la hora de afirmar, el empoderamiento de las personas, la autogestión, una cantidad de cosas que son posibles, y ver conceptos como víctimas, victimarios, a la luz de
digamos, del marco ético jurídico de los derechos humanos, pero siendo muy conscientes de lo corto que nos queda ese marco a la hora de ver la brecha tan inmensa que hay entre los derechos que están escritos, la normatividad escrita y las prácticas cotidianas relacionadas con los ámbitos públicos y privados, con la manera en que ejercemos las relaciones de poder, de autoridad, la manera en que naturalizamos la idea de que el otro es inferior por tener un color distinto o por venir de provincia o por no tener medios económicos, y eso qué tipo de dinámicas ha creado. Cuando nosotros pensamos, hablamos ahora de Cali, sí, ¿qué pasa cuando emerge el narcotráfico, cuando emerge, digamos, la idea de las personas que no han tenido oportunidades de ver la posibilidad de ascender socialmente y de tener cosas que no podrían tener si trabajan honestamente? ¿Qué ocurre en una sociedad donde no se respetan los derechos? ¿Qué ocurre con el concepto de ser vulnerables? Porque cuando uno habla de esa idea también académica mal entendida de poblaciones vulnerables o sectores vulnerables, de alguna manera no estamos entendiendo sistémicamente el tipo de relaciones que vulnerabilizan y que generan y reproducen las dinámicas de victimización y las dinámicas de miedo, que hace, digamos, que nosotros no hayamos pensado, a diferencia de otros países. Los psicólogos han hecho unos trabajos muy interesantes en Chile, sobre todo, y en Argentina, sobre el daño transgeneracional. Alejo plantea algo muy interesante, que es, ¿qué es lo que se ha dañado en una sociedad que se ha acostumbrado a la guerra? ¿Qué es lo que está dañado? Y de alguna manera nosotros, cuando hablamos de reparación integral, debemos pensar, porque es que el trabajo no es solo con las víctimas directas de la violencia sociopolítica y el conflicto armado. Yo he trabajado con poblaciones desplazadas, con personas víctimas de tortura, de desaparición forzada de un familiar, de abuso sexual. El trabajo para mí más difícil es el trabajo de la exhumación de restos de personas, el trabajo, digamos, de buscar esas huellas y vestigios de verdades que la gente, digamos, a veces no se quiere decir, porque en la medida en que no aparezca un rastro o un hecho, digamos, que demuestre que la persona está muerta, la gente sigue fantaseando con que su familiar va a volver algún día. Lo más difícil para uno es trabajar en ese limbo, donde la impunidad, no solo penalmente hablando, sino moralmente hablando, se ha vuelto natural. Y en esa medida tenemos que pensar como ciudadanos lo comunicativo, lo emocional, lo relacional, las apuestas que tenemos nosotros desde lo cotidiano para ver cómo construimos la historia de este país. Las memorias, desde las iniciativas de memoria colectiva, no pueden quedarse en anécdotas o en relatos que a la gente le den, digamos, pesar, le den, la conmuevan, en la medida en que se convierte en la puesta en escena, como si el drama que está narrando el otro fuera algo ajeno, y de alguna manera la monstruosidad que narra cuando se habla de lo que los victimarios han hecho, o cuando los victimarios hablan y nosotros los vemos como ajenos y no entendemos que el tipo de sociedad que produce el tipo de actos de victimización y naturaliza la impunidad frente a esos actos tiene que ver con nosotros y con lo cotidiano. ¿Cuál es la apuesta? Sin que la gente confunda derechos humanos con una apuesta de izquierda para construir un país posible y democrático. ¿Cuál es la apuesta para nosotros, digamos, de pensarnos como gente? No es la paz con la gente, que uno lo dice como un lugar común, pero la gente somos nosotros. La gente, los ojos de la gente que uno mira, lo que nosotros decimos, tocamos, hablamos, es una posibilidad cuando nosotros nos empezamos a entender al otro como un coautor de una historia posible. Yo estoy trabajando en la Javeriana desde que llegué del exilio, y ahí por mi cátedra, la cátedra se llama Intervención Psicosocial en Contextos de Violencia Sociopolítica. Por esa cátedra nosotros hemos trabajado los fenómenos, digamos, más visibles de la violencia y el conflicto armado, como el secuestro, la desaparición forzada, el asesinato selectivo, el desplazamiento forzado. Por esa clase he pasado la familia de Ingrid Betancourt, la mamá, el exmarido, la directora de campaña, el profesor Moncayo, Ervin Hoyos, el creador del programa Las Voces del Secuestro, Marlene Orjuela, la directora de Famipaz, que es la Asociación de Policías y Soldados Secuestrados. Ha pasado, digamos, gente víctima del Palacio de Justicia, familiares de magistrados, familiares de desaparecidos. Ha pasado gente desplazada de diferentes regiones. Digamos, hemos hecho un trabajo de posicionar el reclamo de las víctimas en el aula, en el ámbito académico, no como un reclamo emocional, digamos, desde una catarsis donde la gente se siente pues acogida, recogida, contenida, porque a la gente pues sí le sirve mucho hablar y sentir pues que la otra gente se conmueve, sino bueno, ¿qué hacemos nosotros frente al dolor de los otros? Pero también cómo reconocemos que la gente no es solamente sujeto de dolor, sino que el sujeto psicológico también es el sujeto
que desea, el sujeto que opta, el sujeto que construye sentido, y ese sujeto nos interpela a nosotros acerca de cómo desear un país donde se garantice que no vuelva a ocurrir eso que pasó a otro, en un país donde nosotros somos parte de todos del mismo tejido. Garantías de no repetición y educación son, digamos, una de las apuestas que hay, que me parecen más importantes en el ámbito de la ley de justicia y paz, perdón, de la ley de víctimas y restitución de tierras, que es una ley que intenta complementar los grandes vacíos de la ley de justicia y paz, que fue una ley, pues digamos que fue la primera ley que se aplicó en términos de medidas transicionales, que es muy interesante en la medida que fue una apuesta para hablar de transición y justicia transicional. Esta ley de víctimas y de restitución de tierras, aunque tiene muchos vacíos, es muy interesante en la medida que es mejor que haya leyes a que no las haya. Ahí el reto es cómo construir y cómo llenar de sentido desde la perspectiva y las expectativas de las personas directamente afectadas acerca de qué necesitan y de cómo ellas perciben lo que fue dañado y qué se puede reparar y qué es irreparable. Y eso irreparable, cómo nos interpela a nosotros como sociedad para ver qué cosas podemos nosotros restituir y restituirnos nosotros como sociedad, y los vínculos colectivos y el pacto social y la idea del Estado social de derecho como una posibilidad. Una de las personas que yo más amé y admiré fue al profesor, a Carlos Gaviria, al magistrado Gaviria, que murió hace poco como referente. Cuando él decidió ir a la política, a nosotros habíamos hablado en Francia, él decía en ese momento que él nunca se metería en la política. En el momento que él decidió, fue un momento muy importante cuando él tomó esa decisión. Nosotros estábamos muchos pensando cuál es el reto de lo político para que los jóvenes que se están formando no piensen que lo político son los partidos, que lo político son esos sectores que de alguna manera son guetos identitarios que digamos ocupan como todo el universo para pensar la posibilidad de lo político. Lo político y lo público es algo posible cuando la gente empieza a sentir que esto que está pasando con la paz tiene que ver con nosotros. Es claro que si firman la paz y la sociedad no está, digamos, inmersa, comprometida en que los acuerdos tengan, digamos, carne y hueso y empiecen a pensarse desde nosotros como gente, desde la academia. En los Andes se ha hecho un trabajo muy serio desde la Facultad de Economía para pensar el modelo económico y lo que está en juego ahí, cuando estamos hablando de la minería ilegal, cuando estamos hablando de la política extractivista, todo lo que hay ahí en juego. Para nosotros es importantísimo ver la memoria no como un problema del pasado, sino de lo que sigue pasando, que no debería volver a pasar, y de las memorias del futuro para pensar un país posible, porque la memoria tiene que ver con entender las raíces del conflicto, las dinámicas que se desarrollan y se vuelven naturales, pero también las posibilidades de transformar esa conflictividad violenta en una conflictividad que nos permita ser dialógicos y entender a los otros. Yo estoy trabajando en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en un proyecto muy bonito al que los invito. Es un proyecto abierto, se llama Costurero de la Memoria, Kilómetros de Vida y de Memoria, y es un proyecto donde se trabaja narrativas que se plasman en telas. La gente hace molas, ahí hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, gente de diferentes regiones y organizaciones, también gente que no ha sido víctima. Ha habido personas de la Facultad de Antropología de los Andes y de Historia de los Andes que han participado, y la idea nuestra es cómo empezar a tejer a varias manos, a varias voces, el hecho de saberse colombiano, de sentirse colombiano, de dolerse como colombiano, de soñarse como colombiano en un país distinto, pensando en el daño transgeneracional que implica naturalizar la barbarie y la violencia como una forma, o la mejor forma, la más eficaz de resolver los conflictos. Nosotros podemos pensar distinto y podemos, digamos, tejer relaciones distintas en la medida en que empezamos a reconocernos como personas con capacidades y recursos, y no metemos el concepto de víctima como si fuera o solamente un concepto jurídico relacionado con la vulneración de un derecho, que es súper importante reconocerlo en cuanto tal, sino también como persona que tiene capacidad de agencia, que se reconoce como vulnerable, pero que también tiene capacidad de actuar y de interpelar a una sociedad para que haya redes que permitan, redes humanas que permitan comunicarnos distinto, pensarnos distinto y pensar que un país donde hay tantas víctimas de todos los sectores armados merece pensar que la guerra es menos rentable que la paz. Si nosotros solamente pensamos cuánto se invierte en armamento, cuánto se invierte en uniformes, cuánto se invierte en dotaciones y en bases militares
y pensamos lo que se invierte en deporte, en salud, en educación, en carreteras, nosotros podemos pensar distinto. El reto de pensar las regiones, de traer estudiantes de las regiones a estudiar en las universidades, es una posibilidad de conocer nuestro país, que se dice multiétnico y pluricultural, pero de alguna manera está en mora de conocer las lenguas vivas que tenemos de los grupos indígenas, los legados que tienen, digamos, los grupos indígenas, afrodescendientes, raizales, rum, para mostrarnos a nosotros formas de resolver los conflictos y para ampliar nuestro universo de sentido a la hora de pensar las culturas de paz, qué significa. Ese es el reto pues, que yo les planteo, pensarnos como gente, pensar a nosotros como interlocutores y coautores de posibilidades de escribir una historia distinta, no solo en el papel, sino digamos en los actos cotidianos, en los actos estéticos, en los actos poéticos y en los actos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me parece que son tres perspectivas bien interesantes y ricas, tanto desde la experiencia personal como desde el nivel de las aproximaciones a la reflexión sobre el quehacer profesional en el que todos estamos involucrados. Voy a hacer un pequeño corte leyendo un texto que nos ha dejado Carlos Jaime que es el presidente del capítulo de Economía, que también es una invitación y digamos contiene una información importante para después abrir ya el espacio para sus comentarios, preguntas, participación en relación con lo que aquí se ha presentado. Dice Carlos Jaime, desde que se anunció la instalación de los diálogos de La Habana, distintos afiliados y capítulos de Uniandinos hemos venido propiciando diferentes formas de colaborar con el esfuerzo de construir la paz duradera y estable que posibilita dichos diálogos. Vivir en el país que ostenta la confrontación más larga del mundo en los últimos 100 años es una vergüenza inaudita, mucho mayor que todos los descréditos que sufrimos los colombianos por causa del narcotráfico. Es tan profundo el daño que ha hecho este conflicto en el que hemos vivido todos los colombianos vivos en este momento, que la mentalidad perversa de indolencia y tolerancia que ha generado no se aterra con los casi medio millón de muertos que nos ha costado. Es decir, equivale a asesinar a toda la población de Pasto. Felizmente contamos con Uniandinos, esta asociación que se constituye una valiosa manifestación de la sociedad civil organizada que puede contribuir a que converjan las energías de los interesados en transformar este estado de cosas. Gracias a esto hemos logrado conformar un grupo, Uniandinos por la Paz, que cuenta con el apoyo de los capítulos de Economía, Psicología, Antropología, Música y Cívicas de esta asociación, en el cual convergen también profesores y estudiantes de Uniandes y amigos de todos, que sirve como mesa de articulación de acciones con dos propósitos básicos: sensibilizar sobre la construcción de paz a toda la comunidad uniandina posible, estudiantes, profesores, padres, hijos, usando los medios que están a nuestra disposición entre la misma comunidad y las relaciones que de ella se derivan. Creemos que es un esfuerzo grande pero alcanzable y que puede tener un importante efecto de demostración en la sociedad, dada la posición de influencia que tienen sus miembros. El segundo objetivo es construir redes para potenciar el efecto de las acciones. Ya no es tiempo de granitos de arena individuales, sino de construcción de puentes colectivos que permitan avances concretos y significativos. En este contexto, la actividad de hoy se continúa en 2 semanas. El viernes 24 de abril, en asocio con Rodeemos el Diálogo, ONG originada en Inglaterra,